Hola, este es el podcast Cultivo de Conciencia con Drew Balance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio 4, bienvenida al episodio 4. La luz y la sombra de todo, segunda parte, una extensión del tema del episodio anterior. Me es importante no dejar esto atrás, lo que voy a platicar hoy, porque siento que justamente se toma el trabajo con sombra de forma muy suave y de forma muy limitada. Cuando he escuchado a personas que comparten conmigo que pues han estado trabajando con su sombra o han trabajado con su sombra y les pregunto qué es lo que han hecho, en qué dinámica, a través de qué, cómo, veo que es como una embarrada rápida y que fue como fugaz, una sola vez, como si este tipo de trabajo fuese solamente una sola vez, por un momentito y ya. Y creo que ahí es en donde podemos crecer nuestra conciencia de esto. Entonces, bueno, lo primero es que el punto crucial es que integrar tu sombra significa que a pesar de tu sombra, eliges el amor. O sea, una vez que asumes tu sombra y comienzas a integrarla, estás ya en el proceso de conocer ciertos temas, de tocar ciertos temas, de comprender la naturaleza del tema que estás trabajando. Ya acompañándote, tú eliges el amor. A pesar de tu sombra, eliges la presencia, el quererte y respetarte. Querer y respetar las formas de vida. A pesar de tu sombra, la fuerza de tu corazón manda. Y es así con cada tema de sombra, con cada tema que se trabaja y que se integra. Entonces no es una sola vez, no es una sola cosa, es con cada tema. Así que cuando me refiero a integrar tu sombra, definitivamente no es solamente integrar una sola cosa. La integración de la sombra es vasta, es realmente un trabajo de vida. En el grupo de cultivo de conciencia una persona me preguntaba, ¿qué sigue después de integrar la sombra? Pues la vida continúa. Hay mucho que descubrir, mucho que integrar y mucho que fortalecer. No hay un después de la sombra. Es con la sombra y con la luz simultáneamente. Solamente recuerda que sombra no es demonio o Satán o maldad inherente, ni maldad inherente del universo, como una fuerza malvada del universo que está en contra de la luz de Dios o de la diosa. ¿Ok? Eso no es sombra. Ni lo anterior me parece que es tampoco real. Entonces, sin la simultaneidad de la sombra y la luz, sin esa integración, sin esa convivencia,
asumida, se existe como un ser, dividido. Si es pura sombra, existes con fuerza, sí, pero denso o densa y aburrida. Si tu estrategia es solo trabajar con la sombra. Y cuando tu sombra se quiere expresar, estando trabajando con tu sombra, esta es como la luz de este trabajo, sí está asumida y no hace daño ni a ti ni a otros. Simplemente te es un terreno conocido, la densidad, la confrontación y lo aburrido. Pero si tu estrategia es solo la luz, como sucede en el New Age, lo que sucede es que todo se te resbala si no la trabajas. Es la sensación de que todo se te resbala y tienes la sensación de que es algo positivo que todo se te resbale. Pero en realidad es una incapacidad muy profunda de ver tu propia sombra y de sentir la fricción en la vida. Entonces, realmente quien solamente se enfoca en elevar su energía, como dicen por ahí, en lo luminoso, voy a poner palabras que se escuchan por todos lados, en nuestra cultura, en el bien, en lo sutil, ¿sí? Lo que sucede es que creas una espiritualidad desarraigada. En realidad, esta es una palabra muy positiva, porque es una espiritualidad falsa. Porque siempre va a estar basada en el pensamiento mágico. O sea, la dinámica de estar dividido solamente hacia la luz es el pensamiento mágico. Es a través de las ganas de que todo esté bien y el pensamiento de que todo va a estar bien, pero desde una desesperación silenciosa. Y que al final, por supuesto, la sombra finalmente se expresa. Y generalmente, en estos casos se expresa de forma inconsciente, haciéndote daño a ti misma, a ti mismo, de forma más sutil y menos evidente, y haciendo daño también a otros con las mismas características, más sutil, menos evidente, lo que a veces se llama agresión pasiva, y que mucha gente que se considera solamente súper buena onda, solamente súper espiritual, solamente súper luminoso y solamente como que muy, muy evolucionado y muy perfecto, pues termina en estos actings, ¿no? En estas expresiones del inconsciente. Entonces, sí, en el ámbito de la meditación es lo más común encontrar practicantes que no trabajan su sombra realmente y se enfocan en ser conciencia pura. Si tú le has entrado a la meditación o conoces un poco sobre el tema de la mente, la meditación, la observación, el observador, llamamos conciencia pura a la naturaleza de la observación, a la fuente de la observación misma, que no es un objeto, porque es la fuente de la observación misma. ¿Ok? Entonces, la mayoría
de los practicantes de meditación, Zen o Vipassana o meditación en general, tienen la idea errónea y la concepción errónea de que llegar a experimentar la conciencia pura, llegar a experimentar ese estado, es la culminación del camino espiritual. ¿Ok? Y sabes que sí es buenísimo poder experimentar la conciencia pura. Sí es buenísimo, es parte del caminar en esta vida y parte de conocerse a uno mismo y descubrir tu propia naturaleza, la fuente de tu propia naturaleza, ¿sí? La fuente de este fenómeno que llamamos vida. Todo positivo con esa experiencia. Pero considerar que el camino termina ahí es un gran error. Porque caes en la trampa de que la conciencia pura es el punto final del camino, el logro último. Y que la misión y éxito de la vida humana es permanecer como un testigo de todo. Y aquí es donde entra la sensación de que todo se te resbala. Porque en este approach, la conciencia pura o el observador es tomada como de una jerarquía superior a la materia o a la energía o a cualquier cosa observada. O sea, toda experiencia es un objeto observado o percibido de la conciencia. Básicamente, todo lo que te das cuenta que existe, todo, incluyendo el silencio, incluyendo la quietud, todo es un objeto de la conciencia. O sea, es algo que se está percibiendo y que se está reconociendo. Es algo de lo que te estás dando cuenta. O de que la conciencia se está dando cuenta. Si no, no podríamos hablar ni del vacío, ni de la quietud, ni del silencio, ni de los pensamientos, ni de las emociones, ni de los objetos con los que tomamos nuestro café en la mañana o un té. Entonces, le vamos a llamar, vamos a decir que erróneamente se cree que la conciencia pura es de una jerarquía superior. O sea, el fenómeno solamente de existir y observar del que he estado hablando, precisamente como algo súper importante. Pero el error es crear una nueva identificación, objetivizar esa experiencia y meterle subconscientemente un choro interno de que es de una jerarquía superior. ¿A qué? A la materia, al mundo, a la energía o a cualquier cosa observada, ¿ok? Esto es, obvio, un error de observación que viene con el tiempo. Nadie es perfecto. Lo que sucede es que nunca la conciencia existe sin objeto. Nunca. Y además, siempre que haya un objeto, va a haber conciencia. Si separas en jerarquía entre conciencia y objeto, sigues en una existencia dual, de forma muy sutil, en otra dimensión de percepción, pero sigues en una sensación dual.
porque no has reconocido y das por hecho que la conciencia está separada de los objetos, pero no es así. No existe el uno sin el otro, aparecen siempre juntos y además una cosa afecta a la otra. La conciencia es realmente la creadora de todo objeto y energía. No es como que la conciencia existe y lo creador y la creadora es otra cosa. La conciencia es lo único que escribe programas, por así decirlo, y borra programas en la matrix de la existencia. Este poder es inherente a la conciencia pura, o sea, el poder de manifestación es inherente, es parte de su ser, no es algo distinto. La conciencia pura, la fuente de la observación, es dinámica, no es estática, algo que se da por hecho. ¿Por qué se da por hecho? Porque asociamos que cuando encontramos la quietud y el silencio profundo, es cuando más se revela esa conciencia pura. Y generalmente nuestros primeros reconocimientos profundos, así evidentes de la conciencia pura, vienen a través de esa práctica de quietud y silencio, pero no es que así es. Se experimenta todo el tiempo, aunque haya ruido, y aunque haya movimiento, y aunque haya caos. La naturaleza de la conciencia pura es crear. Entonces, la naturaleza es crear. Y todo lo que existe en el mundo no es más que conciencia manifiesta. Toda forma de vida, todo astro, todo volcán, toda roca, no es más que conciencia manifiesta. Así que toda la creación es el cuerpo de la conciencia. Emanó y emana de la fuente que es conciencia. Y todo se disuelve, se reabsorbe ahí. Algunos de estos cuerpos de la conciencia son organizaciones complejas. Me refiero a que han evolucionado autoactualizándose desde hace cientos de miles de millones de años o más, no sé cómo decir más, así como el ser humano. Este es el punto en donde el cuerpo de la conciencia, el ser humano, reflexiona sobre su propia naturaleza, ¿ok? O sea, se autorrefleja como conciencia y materia, como su propio ser. Reconociendo a la fuente de su existencia como su propio ser, producto del universo. Esto da como resultado un éxtasis que puede ser en forma de paz, profundidad, significado, entendimiento, alegría, asombro, silencio. Así que el camino completo no es establecerse como conciencia pura, sino como
el mundo tal cual es también. El proceso de realización evoluciona de ida hacia la conciencia pura y de regreso hacia la vida y lo creado tal cual es. Es un two-way ticket. Es un boleto de ida y regreso que se viaja constantemente, se recorre constantemente y se cierra el ciclo de autorreflexión y manifestación, asombro, aprecio, conexión, participación en el mundo al 100%, participación en este escenario tan hermoso en el que estamos viviendo este sueño como de avatar, de tener un cuerpo y de experimentar el mundo. Qué bello, qué impresionante, ¿no? Esto nos trajo el trabajo de sombra porque ¿te fijas la conexión? Si la espiritualidad es desarraigada, no hay realmente camino de regreso al mundo. Te quedas con la falsa idea en tu viaje de que solamente ser un testigo es la onda. Estás negando el por qué estás aquí desde un principio. Y precisamente la materia que lo contiene todo, o sea, mientras más denso es algo, más contiene de todo. Así que tiene un valor enorme la densidad. Precisamente esta densidad es la que te ha hecho poder llegar a esa experiencia, nada más que ahora, digamos que traicionas al fenómeno cuando solamente te quieres quedar en la observación y que todo se te resbala. Aquí es en donde entra un tema importante sobre la jerarquía. O sea, realmente la enfrijolada, la enchilada, el andar en bicicleta, el ver una película, el salir a caminar, el sentarse en silencio, el ver a los ojos, el abrazar. Todas estas cosas simples, sencillas, son tan altas y tan divinas como una meditación muy profunda, un retiro de meditación, un retiro de silencio. No hay jerarquía en términos reales. Todo es absolutamente divino y, como digo y he dicho, no es un tema religioso. Es un tema de respeto y admiración por la vida, por este fenómeno en el cual yo estoy compartiendo mi experiencia, pero no tengo idea realmente qué onda, qué está pasando. Ni nadie tiene idea, de eso estoy seguro. Nadie tiene la más remota idea de qué se trata todo esto, o no tiene idea de la naturaleza del fenómeno por completo, la explicación completa, el abrazo completo al universo, a la fuente de todo, a lo más profundo y lo más misterioso. Pero sí podemos arraigarnos en lo que podemos intuir y entender, comprender, sin tener que creer nada en algo que es muy real. Somos producto de la naturaleza.
El universo es una sola naturaleza, es una sola fuerza. No es que la fuerza del espacio es otra fuerza que la de la Tierra y la fuerza del ser humano es diferente que la fuerza del chimpancé. Es el mismo creador, es la misma creación, es la misma divinidad como realidad expresada en todo lugar, en todo tiempo, en todo espacio. Ok. Quería yo hacer la conexión del trabajo de sombra con el tema del trabajo personal y cómo se relaciona con la conciencia pura y cómo regresar a participar al mundo desde este corazón humano que, en mi opinión, es lo más alto. Es lo más alto. El emprender el camino de regreso es el ejercicio más valiente que hay. Hay una valentía muy tremenda el ir soltando al principio, o en esta primera etapa de ida hacia la conciencia pura, la valentía de ir suavizando nuestra identificación con nuestro personaje, con nuestra historia, con nuestras heridas, para poder abrir paso a esta experiencia que nos revela un nuevo reconocimiento sobre nuestra naturaleza última. ¿Qué somos verdaderamente? Ni siquiera es quién somos. ¿Qué somos? Somos la naturaleza completa. Somos todo. Todo es nuestro ser. Todo es nuestra propia naturaleza. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Pero esto es solo el boleto de ida. Y eso, claro, requiere de muchísima valentía, muchísimo trabajo. Hay muchas formas de abrir camino. Unas sí más eficientes que otras. En general. En particular, pues hay casos extraordinarios en donde lo que completamente es veneno para uno resulta ser medicina para el otro. Sin duda. Pero el camino de regreso, el camino desde el corazón humano, que es el integrador de la experiencia completa, regresar al mundo y abrazar el fenómeno de la vida, el fenómeno de la existencia y de compartir esto con otros. Ese camino de regreso está lleno de valentía y de los regalos más dulces y hermosos. En la práctica, esto también quería comentarlo yo. ¿Cómo se trabaja la sombra? Bueno, en mi vida, en mi caso, en la experiencia que yo he tenido, que yo solamente soy un libro más en la existencia, cada uno de nosotros es un libro abierto, cada uno va creando su camino al andar. Uh-huh. Pero te comparto lo que viene como regalos importantes para trabajar con la sombra, definitivamente es psicoterapia. Que psicoterapia en esencia, es el compartir espacio con alguien que ha hecho la introspección antes que tú, ha refinado su proceso de llevar a otro a ver hacia adentro, darse cuenta de ciertos aspectos que tienen que ver con el camino de esa introspección, permitirte verlo y darte contención y darte apoyo para que puedas verlo, sentirlo, dolerlo, integrarlo, sacarlo, expresarlo, etc. En compañía. Así que no estoy yo hablando aquí desde la bandera de que los terapeutas son muy chingones y que solo una escuela de psicoterapia es muy buena o no. No hay bandera de aquí de
los sanadores y nada, ¿ok? Pero entonces, bueno, con esto la psicoterapia me es fundamental. Y me queda súper claro que hay psicoterapia o sea, estilos y aproximaciones de psicoterapia a las que no me siento nada atraído, ni a ir, ni a dar, y otros sí. Así que es un tema amplio. O también, bueno, con psicoterapia y también con plantas maestras. Yo no estoy aquí diciéndole a alguien que lo haga, solamente estoy diciendo mi experiencia. Y tampoco recomiendo que lo hagas, que trabajes con plantas maestras si no estás con una persona con mucho criterio y experiencia y conocimiento, informado acerca del tema. Y un gran corazón y gran experiencia. O con terapia y arte, ¿sabes? Expresión corporal. ¿Por qué la terapia siempre? Porque la terapia es el lugar para integrar nuestras experiencias con las plantas maestras, con el arte, con las relaciones, nuestras experiencias con el trabajo de sombra, que ahí mismo pues es el lugar para trabajarla, pero ahí mismo es el lugar para integrarla. Ajá. O todo lo anterior, también más meditación, dije trabajo corporal, expresión corporal, pero en la línea de trabajar con la sombra, que también no es algo fácil de encontrar. O es fácil de encontrar, pero por encimita, como una embarradita que deja contenta a la tribu que está en el trascendentalismo, en el tema de ser conciencia pura y la luz solamente y así. Entonces trabajan con la sombra como creyendo en el pensamiento mágico de que con eso ya se va a solucionar la incomodidad de la incomodidad. ¿Sabes? La incomodidad de la incomodidad. La incomodidad de la fricción. La incomodidad de la densidad. Y la incomodidad de la dualidad. De la dualidad que existe en el mundo. Pero no última. No estoy hablando de una dualidad última, sino de una dualidad que es parte de la superficie y de los fondos de la existencia misma, pero no en última instancia. ¿Ok? También trabajo de voz. Se puede llegar a trabajar con la voz, la sombra, muchísimo. Entonces, bueno, pues para mí era súper importante explicar o compartir estos temas acerca de la luz y la sombra de todas las cosas, para no dejarlo como una embarrada más, ¿no? Aquí en el mundo del New Age, en donde precisamente cada vez más y más se fortalece, desgraciadamente, el evitar sentir y dar por hecho que la trascendencia y la evolución espiritual es unidimensional. Y no es así. Es multidimensional, es un abrazo, es una celebración a la creación completa, al reconocimiento de tu propio ser en todas las cosas. Y bueno, el dolor seguirá doliendo. ¿Ok? Eso es lo interesante. El dolor seguirá doliendo. Y a lo mejor puedes decir, no, pues entonces no me interesa este tipo de trabajo. Voy a buscar el trabajo que me lleve a donde no hay dolor en la vida. No lo vas a encontrar. No pierdas el tiempo. No lo vas a encontrar. El dolor va a seguir existiendo en la vida. Pero el sufrimiento autocreado no, que es el 99% de las veces, del cual ya hablé en episodios anteriores. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí compartiendo esta información, te dejo. Ten hermoso día, ten hermosa semana. Nos vemos en el próximo episodio,
que les voy a adelantar, estoy preparando algo que a mí me parece muy interesante y que creo que va a llevar varios episodios recorrerlo. No va a ser sobre conciencia pura, no va a ser sobre sombra. Vamos a ver una perspectiva fresca y nueva de... Pues yo les voy a compartir cosas que he estado descubriendo y conectando en esta vida. Todo lo mejor. Nos vemos.